El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Quiero invitarlos para que nos unamos en este momento, para que oremos por los que han partido a la casa del Padre, por todos los que en el día de hoy han fallecido en nuestro país, en nuestras ciudades, entre nuestros amigos, vecinos, conocidos. Todos los días nos levantamos pensando a quién le corresponderá, confiando en Dios, solo en el Señor. Amado Señor, tú eres el Hijo único de Dios. Tú venciste la enfermedad y sometiste a la muerte para siempre. Tú nos dijiste: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Hoy nosotros echamos mano y acogemos esa promesa que tú nos hiciste, esa palabra sobre la cual está sustentada nuestra fe. Hoy nosotros confesamos que tú estás vivo y que los que en ti han creído viven para siempre. Hoy te presentamos a todos aquellos familiares, amigos, conocidos, vecinos que han partido a tu presencia por cualquier circunstancia, enfermedad, accidente, contagio. Los entregamos a tus brazos, oh Padre, creyendo verdaderamente, realmente, que tú los has acogido en tu reino. Abrazamos con nuestra oración a quienes ya no están físicamente con nosotros. Confiamos en que todos aquellos que te han amado y que todos los que en esta tierra intentamos amarte de todo corazón, un día estaremos gozando de tu paz. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Que nuestros familiares difuntos, amigos, vecinos, conocidos, benefactores, por la misericordia de Dios,
Descansen en paz. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero saludarlos a todos ustedes. Falta un minuto para las 7 de la noche. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro de este día con la catequesis que corresponde al día de hoy, en donde les he venido compartiendo durante estas noches una serie de reflexiones en torno a los mandamientos de la ley de Dios, para que podamos, como se los he dicho antes, profundizar un poquitico sobre ellos. Hoy nos vamos a dar cuenta la relación estrecha que existe entre varios de esos mandamientos, cómo están entrelazados los unos con los otros y cómo todos los mandamientos se vuelven un bloque homogéneo, en el que en la medida en que uno cumple uno, se ayuda para cumplir los demás, o viceversa, en la medida en que uno incumple alguno de esos mandamientos, pues inmediatamente también empieza a derrumbarse la estructura de los demás mandamientos en el corazón. Vamos a escuchar qué nos dice el libro del Éxodo de este octavo mandamiento, que es el que nos corresponde en esta noche. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Dice así sencillamente: no darás testimonio falso contra tu prójimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden ustedes que cuando ese mandamiento nosotros lo aprendimos en la escuela o en la catequesis, lo aprendimos, creo que tal vez de una manera mucho más corta, mucho más simple. Creo que nos lo enseñaron, simplemente nos dijeron no mentir. Hubo otro desarrollo de ese mandamiento, hubo una nueva forma de exponerlo: no levantar falsos testimonios ni mentir. Y les decía ahorita que una de las cosas que vamos a darnos cuenta hoy es cómo hay mandamientos que están estrechamente relacionados, porque sin lugar a dudas este octavo mandamiento tiene que remitirnos a nosotros necesariamente también al segundo, donde se nos recordaba la importancia de aprender a respetar el nombre de Dios, de no cometer blasfemia, de no utilizar vanamente el nombre de Dios. Pues bien, este octavo mandamiento, donde la Sagrada Escritura, el Señor, a través de Moisés, nos recuerda la importancia del amor a la verdad y la veracidad de nuestra vida, aprender a vivir en la veracidad de nuestra vida y no levantar nunca testimonio falso contra ninguna persona, es otra manera, digámoslo así, como también de poder cumplir el segundo mandamiento de no utilizar nunca el nombre de Dios falsamente para colocarlo como testigo de una mentira o de una acusación falseada que nosotros podemos llegar por juicios temerarios a hacer contra las personas que están a nuestro lado. Este mandamiento pone en evidencia nuestro amor a la verdad, nuestra capacidad para vivir siempre, como dice el Señor, en esa verdad que nos hace libres. A mí esa pregunta, a mí esa afirmación que hace Jesús en el Evangelio, donde dice solamente la verdad los hace libres, solo la verdad los hace libres, me gusta muchísimo, porque pienso que nosotros estamos llamados, primero que todo, a reflejar en nuestra vida la santidad de Dios. Sean santos como yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y ese llamamiento o esa vocación a la santidad ya implica de alguna manera ser testigos veraces. Nuestra vocación de ser testigos auténticos de todo lo que Dios hace, donde el Señor se constituye a sí mismo en el Padre de la verdad, mientras que el espíritu del mal se constituye en el padre de la mentira.
Cumplir el octavo mandamiento, no levantar falsos testimonios ni mentir, pone sobre la arena nuestra capacidad de credibilidad. ¿Qué tan creíbles somos? ¿Qué tan confiables somos? En muchas oportunidades, creo que de pronto usted mismo habrá vivido la experiencia, en muchas oportunidades la gente quebranta nuestra confianza con nosotros o la confianza que nosotros hemos depositado en alguna persona en algún momento de la vida puede verse quebrantada. ¿Cuál es la razón fundamental por la que la confianza en alguien puede llegar a perderse? Creo que cuando se descubre a alguien que en su actuar y en su hablar no es veraz, porque ese octavo mandamiento no tiene que ver únicamente con las cosas que nosotros decimos, sino también con aquellas cosas que nosotros hacemos, el decir y el hacer. Para todos es muy claro que cuando la confianza se resquebraja, que cuando la confianza se pierde, volverla a reconstruir no es tan sencillo. Y no es sencillo porque cuando alguien en quien uno ha confiado de manera incondicional, por alguna razón a uno le ha mentido, ya una de las cosas más sagradas, como era el haber depositado en ti mi confianza total, ya no es fácil volverla a armar, así como a veces uno quisiera que se armara. Lo digo porque en algunos momentos hay personas que se enojan muchísimo cuando saben que no son creíbles frente a los demás. Es más, le reclaman la confianza y le dicen: pero es que tú, ¿por qué no confías en mí? Tú deberías aprender a confiar más en mí. Tú deberías aprender a creer más en mí. Y nosotros sabemos muy bien de que eso no es simplemente así, que no basta con que no es suficiente con que la otra persona nos exija a nosotros o pretenda exigirnos a nosotros que volvamos a creer en ellos. Este octavo mandamiento, ¿qué es lo que busca? Busca específicamente salvaguardar la verdad como una herramienta de libertad interior, aquella que nos permite mostrar delante de los demás quiénes somos realmente y el valor que tiene nuestra palabra y el valor que tienen nuestras acciones. Las personas que son mayores a nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mí mismo, me refiero a nuestros padres y a nuestros abuelos. Hace 50, 60 años atrás, ellos se acostumbraban a hacer negocios simplemente a través de su palabra. Dos personas hace 50, 60 años atrás hacían un negocio y muchas veces ni siquiera necesitaban que el negocio fuera avalado por la firma o por los abogados, o que incluso se fuera a firmar un papel en las notarías o en los despachos públicos de la ciudad, sino que bastaba únicamente su palabra. Cada persona hacía valer su palabra como una palabra veraz, al punto de que se instituyó una expresión que decía palabra de gallero. Los galleros en su época eran gente tan confiable, tan absolutamente confiable, que si ellos en una pelea, en una riña de esas de gallo, perdían, ellos estaban dispuestos a cumplir su palabra a una costa de su propia vida. Este octavo mandamiento lo que nos muestra a nosotros es hasta dónde las cosas que nosotros decimos, las cosas que nosotros hacemos, son dignas de confianza. Ya el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, hablando de Jesús, nos va a decir a nosotros lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, hablando de Jesús: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros contemplamos su gloria,
Gloria del Hijo único procedente del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren cómo el evangelista San Juan presenta a Jesús desde el momento mismo de su encarnación. Dice que Jesús es aquel que está lleno de gracia de Dios y de verdad. En Jesús no hay dobleces de ninguna clase. En Jesús no hay engaños. En Jesús no hay mentiras. En Jesús no hay falsedades. Y bien había dicho él de sí mismo cuando hablaba a los discípulos y nos habla hoy a nosotros: ustedes sean perfectos como yo soy perfecto. Y si yo soy perfecto y ustedes quieren alcanzar la perfección, hablar con la verdad, ser siempre creíbles, respaldar su acción con la propia vida, eso mostrará realmente si son mis discípulos. Vivir en la verdad es lo que Jesús permanentemente luchó cuando estuvo de cuerpo presente aquí en la tierra durante la vida pública que vivió, durante su ministerio público. Una verdad que lo confrontó incluso delante de Poncio Pilato. Cuando Jesús le dice a Poncio Pilato que solamente la verdad era lo que mostraba el talante de una persona. Cuando Jesús le habla a Poncio Pilato de la verdad, y cuando Poncio Pilato en ese instante le pregunta a Jesús: ¿y qué es la verdad?, Jesús no se lo responde, porque la respuesta a lo que significa la verdad no es filosófica, es una respuesta de carácter existencial. Vivir en la verdad, de alguna manera, lo que nos indica a nosotros es hasta dónde existe una coherencia entre lo que nosotros somos por creación de Dios y el modo como nosotros vivimos también de cara al mundo. Viene a decirnos también a nosotros Jesús que todo aquel que cree en Él no permanece nunca en las tinieblas. El que es de Cristo nunca busca la oscuridad para obrar. El que es de Cristo no espera las horas de la tiniebla para vivir la vida. El que es de Cristo sabe vivir públicamente su existencia, y todas sus obras son expuestas a la luz, para que viendo las obras de los hombres se pueda dar gloria al Padre que está en los cielos. Cuando existe la confianza, eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder crear un ambiente de sana convivencia y de reciprocidad. A mí me gustaría ponerles a ustedes un ejemplo de lo que significa saber confiar en la verdad que la otra persona proclama con sus palabras y con su vida. De seguro, muchos de los que me están siguiendo en este momento en la catequesis han contraído matrimonio sacramental. Y el día que contrajeron matrimonio sacramental, ustedes le dijeron a su cónyuge estas palabras: yo, Pedro, te acepto a ti, Margarita, como tu esposa, como mi esposa. Prometo serte fiel. Fíjense ustedes lo que decía con su palabra. Prometo serte fiel en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, para amarte y para respetarte todos los días de mi vida. Esa fórmula de consentimiento esponsal es de alguna manera la puesta en juego de la credibilidad de lo que uno es. De tal manera
que la persona que pronuncia la fórmula y la persona que la recibe, ambos deben estar en el mismo plano de credibilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que no podría uno nunca llegar al sacramento del matrimonio, estoy colocándoles ese ejemplo, cuando nosotros no somos creíbles. Piense usted, por ejemplo, ¿cómo sería si uno se fuera a casar y el hombre o la mujer que le está dando a uno la fórmula del consentimiento y que le está diciendo a uno, yo prometo amarte, respetarte, me entrego a ti como tu esposo o tu esposa, prometo serte fiel en la salud y la enfermedad, la abundancia y la escasez, y en el fondo del corazón o uno en su cabeza empezar a dudar y a decir, no te creo nada, estás mintiendo? Imagínense algo que pone en riesgo, en juego, nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro itinerario existencial para la vivencia del amor esponsal, y que frente a nosotros estuviera una persona que no fuera lo suficientemente confiable como para creerle que lo que está diciendo es verdad. El octavo mandamiento implica que todo cuanto usted y yo decimos, que todo cuanto nosotros hacemos, esté respaldado por la gracia de Dios, y que Dios sea quien coloque una impronta, coloque su sello y nos permita a nosotros mostrar en el tiempo que lo que nosotros estamos diciendo y que lo que nosotros estamos viviendo es absolutamente coherente con aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón. La verdad siempre se opone al engaño. La verdad se opone a la mentira. La verdad busca siempre respetar a la otra persona. Busca hacerle el bien a la otra persona. Infortunadamente, hoy el principal enemigo de la verdad ni siquiera es la mentira. El principal enemigo de la verdad es la opinión. El mundo de hoy no quiere escuchar verdades, porque las verdades siempre son objetivas. El mundo de hoy quiere escuchar siempre opiniones. Y la opinión es una verdad subjetiva, aquello que cada uno le parece que es. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI en su momento, que en un mundo donde todas las opiniones son verdad, entonces nada es verdad. A muchas personas no les interesa oír la verdad del Evangelio. No les interesan las verdades proclamadas por Jesús. El mundo de hoy no defiende la verdad. El mundo de hoy defiende el derecho a la libre opinión. Que cada quien opine. ¿Qué opinas tú? Si tú opinas eso, pues esa es tu verdad y punto. Esa es la verdad en la que tú quieres vivir. Y al otro se le pregunta sobre el mismo tema. ¿Y tú qué opinas sobre esto? No, pues yo opino lo contrario de él. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Deja que éste viva en su verdad, deja que aquel viva en su verdad, deja que el otro viva en su verdad, dejemos que todo el mundo viva en su opinión y entonces todo el mundo feliz. Cuando la vida se vive de esa manera, bajo la opinión, es muy difícil, es imposible tener un norte que nos dé a nosotros la seguridad y la certeza de las cosas como deben hacerse. Respetar la verdad, aquí quiero también entrar en un punto importante, no significa restregar la verdad. En algún momento nosotros podríamos presumir de ser amantes de la verdad y de decir descaradamente, es que a mí me gusta siempre hablar de frente y con la verdad. Y yo al que le tenga que cantar la verdad en la cara, se la canto. Y al que le tenga que restregar la verdad en la cara, se la restrego. Ya les decía que la verdad busca siempre construir,
en el bien y en la santidad a la otra persona. Restregar la verdad no tiene como finalidad construir a nadie. Por el contrario, restregar la verdad en la cara busca simplemente dañar al otro, destruir a la otra persona y echarle en cara la mentira de su vida. Restregar la verdad es un acto de grosería. Miren cómo Jesús, cuando de hablar con la verdad se trata, Él dice que siempre es necesario hacerlo en un ambiente de caridad, de tal manera que la otra persona se vea siempre beneficiada y se le busque sacar del error en la que está viviendo y podamos ayudarle a que haga un camino de conversión delante de Dios. El falso testimonio, el perjurio, son pecados contra la verdad. El falso testimonio es decir algo que no sea cierto de alguien delante de un tribunal. Y el perjurio es decir algo que no sea cierto de alguien cuando se invoca el nombre de Dios, cuando se hace bajo juramento. Por eso, este octavo mandamiento está relacionado con el segundo mandamiento, cuando el Señor nos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pongámonos a pensar en lo siguiente. Cuando una persona vive en la verdad, cuando una persona ama la verdad, ¿qué necesidad tiene de jurar? ¿Por qué jura si lo que está diciendo es cierto? Creo que cuando les hablaba del segundo mandamiento se los decía, lo recuerdo hoy, para quienes no me escucharon. Solo las personas que nunca hablan con la verdad son los que juran permanentemente. El que nunca habla con la verdad, a lo único que tiene que recurrir es al juramento para ver si se hace creíble. Cuando nosotros cumplimos el mandamiento con fidelidad, el juramento nunca es necesario. Y claro, es que para cumplir este mandamiento necesitamos aprenderlo desde que somos muy niños. Cuando se nos muestra a nosotros que hablar con la verdad, que decir la verdad, no va a traer consecuencias negativas, sino que por el contrario, eso es lo que nos permitirá vivir siempre en libertad, sin ocultamientos. Usted se ha percatado que para ser mentiroso se necesita tener muy buena memoria. Cuando uno miente, normalmente cuenta la versión de una manera. Cuando le vuelven a preguntar sobre el mismo aspecto, por lo general uno no se acuerda cómo lo contó la primera vez y en el segundo momento lo cuenta distinto. Ahí es donde fácilmente se cae un mentiroso. Cuando uno habla con la verdad se cuenta siempre de la misma forma, sin modificación alguna, porque las cosas son narradas tal y como ocurrieron. Pero cuando uno miente, siempre cambia la versión de las cosas. La verdad es lo único que a uno le asegura ser amado por quien uno es. En alguna oportunidad yo escribía en mis redes sociales, en esta, que es la única que tengo para evangelizar, que cuando una persona miente para hacerse amar, para hacerse querer, están amando no a la persona verdadera, sino a la persona que está mintiendo. Lo explico de esta forma. Si usted dice que es algo que no es y le quieren por lo que dijo, a usted lo quieren por lo que creen que usted es, no por lo que es.
puede resultar de pronto un juego de palabras. Voy a tratar de explicarlo más sencillo. Cuando nosotros somos chicos y adolescentes, a veces buscamos ser aceptados en los círculos del colegio, los compañeros, y de pronto no falta quien le pregunta a uno: ¿tu familia tiene dinero? Y el otro, por hacerse querer y por hacerse famoso y por ser popular, dice: sí, mi papá es un empresario. Eso no es verdad. Vamos a decir que no es verdad. Y resulta que este chico, esta chica empieza a ser popular en su colegio porque los demás compañeros creen que de verdad su papá es una persona adinerada. ¿A quién están queriendo? ¿A quién están aceptando? Al que ellos se imaginan que esta persona es. El día que descubran que ese chico no tiene tal papá que tiene dinero, descubrirán realmente quién es y dejarán de quererlo. Cuando una persona miente en lo que es, deja de ser amado por lo que es. Usted quiere ser amado de verdad. Usted quiere tener la seguridad de que quien le ama siendo usted quien es. No mienta y muestre la realidad de su vida, cualquiera que ésta sea. Si usted miente en una relación, la otra persona amará al mentiroso que ha ocultado su verdad. Cuando la descubra, ya dirá: no te amo porque esa no fue la persona que yo empecé a amar. Esas son las decepciones que se suelen presentar muchas veces en las relaciones. Cuando la gente se disfraza a sí misma para poder conquistar a la otra persona, le muestran en principio a alguien que no es, se muestra muy caballero y resulta que no es tan caballero, es un patán, se muestra muy pulcra, muy aseada, muy decente, y resulta que no, que lo voy a decir así, que es boquisucia, que la realidad de lo que son. Al final se desencanta y dice: esa no fue la persona de la que yo me enamoré, no me gustas ya así como eres. Claro, es que la persona de la cual tú te enamoraste no era la persona verdadera, porque en ese momento yo mentí. Creo que está claro lo que les estoy tratando de decir. Este mandamiento implica también que en ese aspecto de no levantar falsos testimonios y no mentir, buscamos de alguna manera como cuidar y respetar la reputación de la otra persona, el buen nombre de la otra persona. Miren, todos los seres humanos tenemos derecho a poseer un buen nombre. Eso es lo que se llama la reputación. El octavo mandamiento exige que el buen nombre propio y de los demás debe ser siempre custodiado. Que no se puede pisotear el buen nombre ni la reputación de los demás simplemente porque a nosotros nos dé la gana o porque a alguien no nos cae bien. O cuando hacemos juicios temerarios, cuando nosotros somos capaces de admitir como verdadero algo de alguien sin fundamento alguno, simplemente porque nos lo imaginamos. ¿Cuántas veces han pensado de nosotros? ¿Cuántas veces han pensado de usted algo que no es cierto? La otra persona ya lanza un juicio. Yo creo que con todos pasa. Alguien un día le ve, usted tiene mala cara, ese día está mal, ese día tiene alguna dificultad, tiene algún problema, nunca le ha tratado, solamente ve su mala cara o ve la mala cara mía ese día, y entonces lanza un juicio temerario y sin fundamento alguno dice: esta persona es mala gente y me cae mal. Esos juicios temerarios van también contra el octavo mandamiento. Uno siempre tiene que darse la oportunidad de conocer a los demás. Miren, no se pongan a conocer a la gente por opiniones ajenas. ¿Saben por qué se los digo? Porque cuando uno conoce a los demás por opiniones ajenas, esas opiniones ajenas siempre vienen filtradas por el afecto o por el desafecto. Si esa persona a usted le quiere, obvio que va a hablar maravillas de usted. Pero si esa persona a usted no le cae bien,
obvio que va a hablar pestes de usted. En ese caso, lo mejor siempre es acercarnos directamente a la persona que queremos conocer, tratarla y tener nuestra propia experiencia de conocimiento de primera mano. El octavo mandamiento, en lo que respecta a nosotros mismos, también nos invita a vigilar mucho nuestra jactancia, nuestra presunción, nuestra vanagloria. ¿Qué es la jactancia, la presunción y la vanagloria? Cuando uno tiene de sí mismo un concepto de ego inflado. Decimos nosotros en el lenguaje popular, cuando nosotros nos creemos más de lo que somos. Eso va también contra el octavo mandamiento, porque al final usted quiere presentarse delante de la otra persona como realmente no es. El octavo mandamiento exige, cuando se quebranta, reparación, como el séptimo. Recuerden ustedes que cuando les hablaba del séptimo mandamiento de no robar, les decía que ese mandamiento requiere reparación. El octavo también. ¿Qué quiere decir reparar? Hermanos, que el día que usted ha lanzado un juicio temerario y lo ha hecho en público, cuando usted ha calumniado a alguien y lo ha hecho públicamente, cuando usted ha mentido sobre un aspecto grave y lo ha hecho públicamente, es necesario reparar. No crea usted que basta simplemente llegar donde el sacerdote y decirle: Padre, yo calumnié a alguien, yo lancé juicios temerarios sobre las otras personas, yo mentí gravemente sobre este aspecto. Y pensar, como les decía en la catequesis anterior, que el sacerdote simplemente le va a decir: vaya, récese un credo, 2 Padres Nuestros y no hay problema. No, pecados de este estilo necesitan reparación para equilibrar y recuperar la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Ven, hermano, que si usted públicamente calumnió, usted públicamente tiene que retractarse. Si usted públicamente lanzó juicios temerarios contra otro, usted públicamente tiene que retractarse. Yo recuerdo hace muchos años, cuando el que fue vicepresidente de la República, Francisco Santos, trabajaba en uno de los principales periódicos del país. Él lanzó unas calumnias contra un obispo de Colombia y lo acusó de haber entablado unos diálogos a escondidas con la guerrilla en Cuba. Él lo hizo en el periódico, en un medio escrito. Cuando se dio cuenta que la noticia que había dado era mentira, en el mismo periódico, medio escrito, tuvo que retractarse, disculparse con el obispo y decir: esta información que yo difundí no era cierta. Eso es reparar. El que daña la reputación de otra persona no puede creer que simplemente le basta confesarse. Debe reparar la reputación dañada. El que calumnió debe retractarse en la calumnia que dijo. El que lanzó juicios debe también retractarse en la misma proporción y con las mismas personas, diciendo: cuando yo afirmé tal cosa, yo estaba mintiendo. A mí me gusta enfatizar sobre este aspecto, porque en muchas oportunidades nosotros pensamos que porque tenemos el sacramento de la confesión, hay gente que dice: no, eso no hay ningún problema, mira, tú tranquilo, anda, ve, peca y después vas y te confiesas, que eso no hay ningún problema. Vean, hermanos, en el sacramento de la confesión eso no funciona de esa manera. Ya cuando entremos en la catequesis de los sacramentos y lleguemos a ese sacramento, yo les explicaré un poquitico más. Pero no crean ustedes que uno puede premeditadamente pecar, calumniar, robar, matar, hacer daño y después decir: no hay problema, yo voy y me confieso, el cura me pone a rezar y ya pues con 2, 3 recitos y ya no hay ningún problema, prendo 2 velitas, voy a misa un día o rezo una novena y listo, todo queda curado. No.
hay pecados que exigen reparación y exigen justicia. Los pecados contra los bienes ajenos, los pecados contra la verdad, exigen reparación, exigen justicia. En ese sentido, y para concluir, una cosa pequeña que volveré a tocar después en el sacramento de la confesión. Cuando una persona se acerca al sacerdote para confesarse, la confesión, por respeto al octavo mandamiento, debe ser también íntegra, y el penitente no puede conscientemente ocultar la verdad de sus pecados simplemente por vergüenza o pensando si el sacerdote lo va a contar más adelante. El secreto de la confesión es inquebrantable. Y un sacerdote, óiganlo bien, tiene que estar dispuesto a perder la vida antes que violar un sacramento de confesión. Un sacerdote jamás pondría en evidencia y en riesgo a un penitente que honestamente, buscando el perdón de Dios, viene a contarle cuáles son sus pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca por siempre. Amén. La Eucaristía de mañana es a las 8 de la mañana, igual a el domingo, también es a las 8 de la mañana. El noveno mandamiento para el próximo lunes a las 7 de la noche. Bendiciones para todos. Feliz descanso. Dios les bendiga.